Gracias, hermanos. Shalom a todos. Bienvenidos al Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Es un gozo poder estar llegando alrededor del mundo, a todo el mundo hispano. Amén, del nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar. Yo no voy a dar la clase, pero quiero darle una corta introducción, especialmente a los estudiantes que son nuevos, que se están recién uniendo a nosotros, y obviamente a todos los que están sintonizados alrededor del mundo. Nuestro curso es Cómo entender tu Biblia. Es una introducción a la interpretación bíblica, también conocida como hermenéutica bíblica. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del libro de texto que vamos a estar utilizando. El libro se llama Lectura Eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stewart, publicado por Editorial Vida. Y es uno de los libros más sencillos y que tiene una multiplicidad de ejemplos, y esa es la razón por la cual lo hemos escogido y sabemos que va a ser de bendición para ustedes. También tenemos un libro recomendado, Cómo leer y entender la Biblia, por hermano Jorge Medina. Y usted ve en la pantalla dónde puede obtener este libro, ya sea como libro en papel dentro de los Estados Unidos o de manera digital a través de Amazon Kindle. Entonces, a través del curso vamos a estar recomendando ciertas lecturas de este libro, pero usted que está como estudiante no necesita obtenerlo. Este es simplemente una recomendación. Al mismo tiempo quiero hablarles un poquito del plan de estudios. Ahora, tenemos nosotros dos tipos de estudiantes que están con nosotros. Ambos están registrados. Unos son los que están estudiando como oyentes, es decir, tenemos gente alrededor del mundo que quiere aprender acerca de este tema, pero no tienen el tiempo de hacer todas las tareas, cada una de las lecturas, memorización, repasos, exámenes, ensayos y todo lo demás. Entonces tienen la posibilidad de estudiar con nosotros como oyentes, es decir, pueden conectarse, pueden estar en vivo con nosotros, hacer preguntas, y también pueden revisar y ver una y otra vez todos los videos de todas las clases que se van a dar, que van a estar disponibles en el portal de estudiantes, pero no tienen que entregar ninguna tarea. Al mismo tiempo tenemos otros que están estudiando para recibir crédito académico. Nuestro instituto está en el proceso de certificación, de tal manera que cuando usted reciba su diploma en estudios teológicos, eso sea equivalente a una licenciatura en teología. Eso quiere decir que usted va a poder inscribirse en cualquier universidad o seminario en todo Norteamérica, y le van a aceptar los créditos como que fueran acreditados. Bueno, ahora, con relación al plan de estudios, tenemos nosotros, le decía, un portal de estudiantes. Todos los que están registrados pueden ir inmediatamente a ese lugar con la clave que se les ha enviado por correo electrónico. Si por alguna razón usted dice, a mí no me ha llegado, por favor revise su correo chatarra, o conocido también como junk mail. 95% de los hermanos que nos escriben diciendo que no han recibido su código de ingreso, no han revisado ese correo. Entonces, por favor, asegúrese de que no está en el tacho de basura o en algún lugar, que a veces nuestros filtros automáticamente hacen eso. Pero una vez que usted entra al portal de estudiantes, usted ahí puede descargar las notas de toda la clase de esta noche, puede descargar el plan de estudios y otros materiales que les damos a través de todo el trimestre. Entonces, lo primero que le vamos a decir es que por favor lea el documento completo. Quiero recordarle un par de cosas más con relación a esto. Que si algo en el plan de estudios no está claro, por favor contáctese con nosotros inmediatamente. El correo obviamente es instituto@fuentedeverdad.com. instituto@fuentedeverdad.com, y vamos a tratar de ayudarle en lo que nos sea posible. Ahora, si hay cualquier situación de fuerza mayor, emergencias, que tal vez usted por alguna razón no pudo estar en una clase, no se preocupe, las clases son grabadas, y un par de días después que tenemos esta clase en lunes, para el miércoles, usted ya tiene esa clase disponible en el portal de estudiantes. Entonces usted no se pierde ninguna clase, y usted no tiene que tener temor de decir, tal vez voy a simplemente estoy invirtiendo, pero no estoy tomando ventaja de las clases. No se preocupe de eso. Usted siempre y a través de todo el trimestre tiene todos los videos y todas las notas disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana.
Ahora, si tuviera algún tipo de enfermedad, alguna emergencia familiar y no puede hacer tareas, lo que sea, por favor comuníquese inmediatamente con el instituto. A veces termina el trimestre y recién hay hermanos cuando reciben la nota, que es bastante baja, dicen, oh, es que no pude porque ¿no? Estuve de viaje, me enfermé, tuve este otro problema, y ya para entonces ya es demasiado tarde. Ahora entendemos, este es un instituto bíblico cristiano, con hermanos en la fe y los amamos con todo el corazón, pero al mismo tiempo es un instituto, una entidad educativa seria. Y como estamos en el proceso de certificación, también nos debemos a ciertos estándares de funcionamiento y no podemos hacer nada después que se han dado las notas finales. Y por eso es que le pedimos que inmediatamente se comunique con el instituto si pasara alguna situación de fuerza mayor. Tenemos descripción de tareas semanales. A veces los hermanos están, hermano, no sé cuál era la tarea, y están mandando correos electrónicos. Pues hay dos maneras de saber cuáles serán las tareas para cada semana, ¿ok? Y al final del curso de hoy yo les voy a decir exactamente qué tarea y para qué fecha se tiene que entregar. Pero si por alguna razón, una vez más, usted no ha estado en la clase, en el video de la clase, al final, los últimos 5 o 10 minutos, vamos a explicar cuáles son las tareas. Al mismo tiempo, si usted simplemente va y descarga las notas, en las notas que usted recibe, ahí también va a estar descritas las tareas en las últimas 2 páginas. Así que usted nunca va a estar pensando cuál será la tarea. Siempre va a saber exactamente cuáles son sus responsabilidades para con el instituto. Tenemos también el privilegio de tener pastores alrededor del mundo que están estudiando con nosotros por medio de una beca. Entendemos que hay situaciones de emergencia, situaciones financieras, económicas. Hay pastores que trabajan secularmente y pastorean una iglesia, y parte de su salario va para la familia y parte va para sostener la iglesia. Entendemos esas situaciones y por eso es que el Instituto Bíblico Fuente de Verdad tiene becas para pastores o esposas de pastores alrededor del mundo. Si usted es un pastor y está pasando ese tipo de situación, visite nuestra página del instituto, que se la vamos a dar al final, pero es fdvinstitutobiblico.com, fdvinstitutobiblico.com, y vaya al lugar donde dice becas, y usted puede descargar la forma, llenarla y mandarla cuanto antes posible para que podamos nosotros darle una beca. Y estas becas son subvencionadas por hermanos alrededor del mundo también. La congregación local, Fuente de Verdad, muchos hermanos han dado dinero para que hermanos pastores de Centro y Sudamérica puedan estudiar con nosotros y no tienen que pagar nada. Entonces, esto es una buena oportunidad, pero al mismo tiempo los recipientes de becas no pueden estudiar simplemente como oyentes. Es decir, si un hermano está dando $50 para que alguien estudie, pues ese hermano quiere que esa persona tome la mayor ventaja y aproveche a lo máximo lo que se le está dando, de tal manera que se requiere que usted haga todas y cada una de las tareas, memorice los versículos que se le dan, haga los ensayos, tome los repasos, escriba todo, y tiene que sacar una nota de B más, ¿okay? Entonces todo eso va a estar detallado en el plan de estudios, pero eso es simplemente para decirle a los hermanos que están sacrificialmente a veces dando su dinero para que alguien pueda estudiar, decirle, hermano, usted está invirtiendo esto, mire, este pastor o esta hermana ha estudiado y se ha sacado tales notas, está haciendo todo el esfuerzo para aprender, y eso es algo que nosotros valoramos grandemente. Bueno, hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Vamos a tener hoy el privilegio de tener nuestro presidente enseñándonos, así que vamos a disfrutar una lección. Esta es una lección muy importante, y de hecho este curso es uno de los cursos fundamentales para todo aquel que está pensando algún día sacar un diploma de este Instituto Bíblico. Es decir, si en esta clase usted no puede graduarse. Así que bienvenido, y vamos a disfrutar, obispo Samuel Valverde, con nosotros. Gracias, hermano Jorge. Bueno, paz de Cristo a todos. Un saludo para todos mis hermanos y hermanas, porque sabemos que también hay hermanas que están con nosotros. Bienvenidos. Dejen decir que nosotros siempre saludamos diciendo paz de Cristo. Y muchos hermanos del mundo pentecostal saludan diciendo Dios le bendiga.
ambos saludos son muy bonitos porque uno está extendiendo la paz de Cristo y quién no quiere eso. Y el otro está diciendo, pues que Dios te bendiga. Entonces, nosotros así saludamos, paz de Cristo, y luego todos dicen amén. Me da mucho gusto que están con nosotros y todos bienvenidos, especialmente a aquellos pastores jóvenes, aquellos ministros o diáconos que están empezando su carrera. Dejen, antes de entrar en la clase, decirles que usted es hoy el resultado, las consecuencias y el resultado de las decisiones que hizo ayer, hace 2 años o 3 años o 5 años. Y usted será en 5 años el resultado de las decisiones que hace hoy. Espero que usted haga la decisión de estudiar, de estar en el curso, de comerse los libros, de escuchar las conferencias, de hacer las tareas para que usted se pueda tener un fundamento bíblico, hermenéutico, homilético. Aunque esta sesión, esta clase trata con hermenéutica y vamos a definir eso en unos momentos, pero también nos ayuda para la predicación, o sea, para la homilética, para predicar la palabra dicha así como fue escrita. En nuestro mundo pentecostal, en ocasiones tenemos mucha inspiración y carecemos de información. Y cada mensaje, cada clase, cada enseñanza, pues debe tener información e inspiración. Entonces, si solamente tenemos información, pues falta vida, falta espíritu. Si solamente tenemos inspiración, falta contenido, falta información. Entonces yo les quiero animar a los jóvenes especialmente a que decidan hoy estudiar, y cuesta leer, cuesta estudiar, cuesta escuchar, cuesta mantenerse despierto, todo eso cuesta, pero al final usted le va a dar gracias a Dios ya cuando se gradúe y entre a otras clases. Muy bien, vamos a estar en clase como unos 35 minutos y luego un pequeño receso para que vaya por una tacita de café o algo. Eso quiere decir que no va por ella ahora, ¿no? En el receso y luego regresamos. Hermenéutica, introducción y definiciones. Vamos a ver aquí el texto de partida, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense bien que el ser aprobado está conectado, está eslabonado con el usar bien la palabra de Dios. Entonces, nosotros cuando éramos jóvenes, pues todos hablaban de querer tener unción. Quiero unción de Dios. Pero el texto no dice procura con diligencia tener unción. Dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, tener la aprobación de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí en este renglón, en el 4.º renglón, y usa o traza o entiende o predica, usa bien la palabra de verdad. Esa es la meta y el propósito de este curso. Ahora, el hermano mencionó el libro de texto, lectura eficaz. Yo le voy a pedir que si no lo tiene, lo ordene, lo baje, si le mandaron el PDF, pero usted necesita, este va a ser su compañero por los próximos 2 meses y medio, y le recomiendo que lo lea y lo vuelva a leer. Lea usted con un lápiz para poder subrayar, hacer resaltar aquellas cosas. No sé si en algún momento usted ha leído un libro y luego recuerda algo que leyó, pero no se acuerda en qué capítulo lo leyó, y ahí está entonces invirtiendo tiempo buscando aquí y allá.
Entonces lo mejor es subrayar o tener una carpeta allí, poner notas. Me gustó esta frase en la página 13 del capítulo 2, y así se ahorra mucho tiempo de andar buscando para allá y para acá. Entonces mucha lectura, ¿sí? Estos autores de este libro recomiendan otros libros que son muy buenos. Por ejemplo, Cómo estudiar e interpretar la Biblia por R.C. Sproul. Creo que lo tengo aquí en inglés. Tengo aquí algunos de los libros que ellos están recomendando, y vaya usted entonces comprando, consiguiendo estos libros. Interpreting the Bible está en inglés por Berkeley Mickelson, y Better Study Bible también, pero hay muchos otros en español. Tengo uno por el señor Martínez, que vamos a ver algo de él en estos momentos, en unos momentos, y consígase usted estos libros que le van a ayudar. Después hablamos más. A ver, voy a empezar haciendo algunas declaraciones, voy a decir algunas oraciones, y usted decida si son verdad o falso. Si estuviésemos aquí en clase todos, pues tomaríamos el tiempo para decir por qué o por qué no. Número 1, todas las partes de la Biblia tienen la misma importancia. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué cree usted? Que todas las partes de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Revelación 21, creo que 20, ¿tienen igual importancia o difieren? Número 2, no se tiene que interpretar la Biblia, solo leer y hacer lo que dice. ¿Eso es cierto? ¿Es verdad o es falso? Yo no tengo que interpretar, solo leer y obedecer. Número 3, la Biblia es un libro espiritual, no se ocupa sentido común para entenderla. ¿Es cierto eso? Que porque la Biblia habla de los principios de Dios, de la historia de Dios con el hombre, que pues no se ocupa sentido común. Vamos a ver unas 2, 3 más aquí. Lo que yo entiendo del texto es lo mismo que intentó el autor al escribirlo. O sea, lo que yo estoy entendiendo es lo mismo que aquel que escribió estaba intentando decir. Número 5, el texto bíblico dice lo que él quiere decir, ¿cierto? O verdad, o falso. Y número 6, la Biblia dice lo que quiere y quiere decir lo que dice. Estas declaraciones, verdad o falso, pues van a servir como marco, y espero contestarlas, o a lo menos no se las voy a contestar número por número, pero al decir algún comentario usted va a poder entonces saber si lo que usted puso, verdad o falso, está bien o no. Bueno, tenemos aquí la Biblia, la palabra de Dios, que pues todo estudiante debe tener su Biblia y varias Biblias. Es el libro que tenemos, es el tesoro de Dios. Recuerdo una historia que dice que un hombre compró un carro usado, muy viejito, pero le servía, y estaba tan viejito que ni podía abrir la cajuela, estaba quebrado allí donde se mete la llave, y años anduvo con ese carro, y un día dijo: nunca he abierto esta cajuela, ¿qué habrá dentro? Y con un desarmador pues la abrió, y adentro estaba un belicito con dinero, con joyas, con oro. Había paseado ese tesoro en su carrito viejo por años, era un hombre rico y no lo sabía. Puede ser que a alguien le suceda eso, que tiene la Biblia allí, pero nunca la ha abierto, nunca se ha profundizado en ella, y va a encontrar que hay un tesoro. Bueno, muy básico, por si fuera esta una clase dominical para un adolescente. La Biblia obviamente tiene 2 partes, 2 testamentos que contienen 66 libros. El Antiguo Testamento 39 libros, abarca como 3,600 años. Y el Nuevo Testamento, 27 libros, abarca como 100 años. Entonces ustedes ven una gran diferencia en los testamentos. Una de las cosas más importantes que vamos a ver, porque esta clase es introducción, entonces el libro de texto nos va a llevar a comprender lo que son los géneros.
¿Qué es eso? Para poder hacer hermenéutica y exégesis correcto, necesitamos saber el género literario del pasaje o del libro. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra género? Pues es especie, de genes. Por eso el texto en Tito 3:5, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavacro, nos regeneró. O sea, nosotros sufrimos dos transformaciones. Nos regenera, nos cambia los genes y nos renueva. Nos regeneró, es una regeneración. Hablando de géneros, es una clase o forma o estilo, especialmente en la literatura. Y vamos a ver diferentes tipos entonces de literatura. Estamos hablando de un libro con tinta, con páginas. Entonces ese libro tiene sus tipos de literatura. Una lectura inteligente de la Biblia nos ayudará a estudiar, por ejemplo, los salmos como poesías y las epístolas como cartas o letras. No vamos a estudiar igual Levítico que Revelación, no vamos a estudiar bien las historias de 1 y 2 de Samuel, a los libros de sabiduría. Todos tienen una distinta un distinto género literario. Entonces, por allí es donde se empieza a saber qué es esto. El salmo, ¿qué es? ¿Y qué es la epístola? ¿Y qué es el profeta? O sea, el escrito de los profetas. Todo ello. Entonces, vamos a entrar a algunas definiciones. Vamos a entrar a lo que es la tabla de contenido, porque este libro es muy práctico, el que tenemos como libro de texto, lectura eficaz de la Biblia. Y después de sus prólogos y introducciones, nos hablan en el primer capítulo acerca de la traducción bíblica, o sea, qué Biblia estamos usando y por qué. Creo que tenemos un curso ya sobre las traducciones bíblicas, y si no está, va a estar disponible. Y creo que el hermano Jorge tiene un libro que habla de eso, y ustedes necesitan ordenar ese libro. Entonces, yo me crié en un medio ambiente muy apostólico y a veces muy cerrado, y los antiguos, varios de ellos decían algo así: la Biblia es la Reina Valera del 60. Esa es la Biblia, o algunos hablaban de tal vez otro año. Pero en una ocasión, uno de nuestros líderes que había estudiado un poquito más, a uno de los ancianos que dijo: la Biblia, no lean otra Biblia, solo la Reina Valera 60. Aquel hermano, con mucho respeto, se paró y le dijo: ¿por qué, hermano? Y le comenzó a explicar algo que el anciano no sabía, porque los ancianos no sabemos todo. Van a oír que cuando hablo de ancianos me voy a incluir, y cuando hablo de jóvenes también me voy a incluir, así que los voy a dejar confundidos. Tal vez tengo muchos años, pero me siento joven. Entonces, a veces se aferraban así: esta es la única versión. No es cierto eso, hay muchas versiones, y el capítulo 1 va a hablar que si esas versiones tienen un fundamento académico bueno, firme, de los idiomas griego y hebreo, especialmente arameo un poco, entonces pues van a tener validez. Y algunas interpretaciones dicen una cosa, otros dicen lo mismo, pero con otras palabras. Y luego sí, hay otras traducciones de la Biblia que están completamente fuera. Los testigos de Jehová tienen su Biblia y le han cambiado muchos pasajes doctrinales, y así otras sectas hacen lo mismo. Entonces lo importante, los animo, hermanos, a que comiencen a colectar traducciones de Biblias. La nueva internacional, la versión nueva internacional, la Reina Valera, diferentes años, y bueno, Dios habla hoy,
para otras lecturas. Entonces, para doctrina, pues se inclina uno a una Biblia, para historias y para saber lo que está diciendo y tener otra perspectiva del mismo pasaje, se leen. Ahora en los teléfonos tenemos tantas traducciones. Hay una que a mí me gusta usar, no para doctrina, sino para predicar a las visitas, la traducción del lenguaje actual. Entonces yo no voy a apoyar mi doctrina en una traducción así, pero sí voy a usarla para que arroje luz al pasaje que estoy estudiando. Entonces, aquí ahora vienen los géneros que vamos a estudiar en este curso. No se lo quieren perder. Se habla de epístolas, aprender a pensar de acuerdo al contexto y cómo hacer las preguntas hermenéuticas a esas epístolas. Son las cartas que escribieron los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Judas y Pablo, que escribió la mayoría de ellas. Entonces, uno tiene que pensar en el contexto de esa carta. ¿Quién la escribe? ¿A quién se le escribe? ¿Por qué la está escribiendo? ¿En qué lugar viven? ¿En qué cultura están? ¿Por qué le escribe a los corintios de cierta manera y a los gálatas de otra manera? Entonces uno va formando su pensamiento pensando de acuerdo al contexto de la Biblia y no a ningunas ideas que nosotros tenemos preconcebidas, y luego se hacen las preguntas hermenéuticas. Estamos viendo el pasaje. O sea, cuando usted lea la Biblia, dijimos inteligentemente, con corazón abierto. Cuando usted vaya a estudiar, hermano, le animo a que tenga sus Biblias o su computadora con las traducciones, tenga su libro de estudio, tenga una carpeta, enciérrese en algún lugar. Usted es estudiante de la Biblia, es alumno de la palabra de Dios. Los que quieren predicar necesitan tener una base. Entonces esto es serio. Usted es estudiante de la palabra de Dios y aprenda a pensar entonces de acuerdo al contexto, hablando de las epístolas y luego los relatos del Antiguo Testamento y el uso apropiado de ellos. El Antiguo Testamento tiene, como ustedes saben, el Pentateuco, tiene la historia de Israel, tienen los profetas mayores y menores. Y pues, ¿qué es eso? Que los profetas mayores tienen más años que los menores, así es, o están más altos que los menores. ¿Por qué se dice eso? Y luego tener cuidado de usarlos apropiadamente. Ahora aquí hasta me voy a quitar los lentes para decir lo siguiente. Cuando no hay una hermenéutica, es fácil entonces mal interpretar, mal aplicar algunos de los pasajes del Antiguo Testamento. Cuando se escribe a Israel, se escribe a Israel. ¿Han escuchado ustedes mensajes pentecostales sobre los huesos secos del libro de Ezequiel? Y si alguien no sabe interpretación, pues diría que al escuchar algunas prédicas de los huesos secos son los hermanos que no alaban a Dios. Los huesos secos son los hermanos muertos que no tienen el Espíritu Santo, especialmente cuando yo estoy predicando, ¿no? Entonces, ese es un mal uso. Eso no tiene nada que ver, ese pasaje de Ezequiel y de los huesos. Vivirán estos huesos, vivirán. Y todos los hermanos empiezan a hablar en lenguas y a gozarse. Y bueno, nadie se va a morir, no creo que se vaya a condenar a alguien por eso, pero eso no es la interpretación de ese pasaje. Se oye bonito y creo que todos lo hemos hecho en algún momento en nuestro ministerio. ¿Cuántos han escuchado? Yo he predicado, confieso, he predicado que pues tú eres David y tus problemas son Goliat. Entonces, realmente ese pasaje de David y Goliat no tiene nada que ver con las luchas del cristiano y con los gigantes que enfrentamos. Habrá otros pasajes que nos ayuden por eso, pero se siente bonito. Ahora,
que si se puede tomar una aplicación, pero seamos honestos cuando lo estamos haciendo. Es una aplicación, no es la interpretación de la Biblia. Entonces los relatos del Antiguo Testamento se tienen que usar apropiadamente. No sé si ya los hice enojar. Uno de mis metas es que se enojen conmigo antes que terminemos y luego al final nos contentamos todos y les doy un abrazo virtual. Vamos a ver también los hechos, la cuestión del precedente bíblico. Los hechos es donde nace la iglesia. Los hechos tiene, vean ustedes lo que, fíjense, un diácono llamado Esteban, le hacen una pregunta en el capítulo 7, le hacen una pregunta: ¿es esto así? Y la respuesta a él de memoria fue todo el Antiguo Testamento y toda la historia hasta ese lugar. Entonces vamos a estudiar cómo se estudia el libro de los Hechos. Hay otro capítulo en nuestro libro, los Evangelios, una historia con muchas dimensiones. Y vamos a ver que hay 3 evangelios sinópticos o casi sinónimos, o que van paralelos, casi cubren lo mismo: el nacimiento de Jesús, su estadía en el mundo. Algunos cubren su niñez, especialmente Lucas, y luego sus milagros, sus parábolas, sus predicaciones y enseñanzas, sus sanidades, todo eso, y luego su muerte, su sepultura y su resurrección y su ascensión al cielo. Pero hay uno que no es sinóptico, es Juan. Él habla en otros términos más doctrinales. En Juan, Jesucristo es Dios y él lo prueba allí. En Lucas es un médico que ni anduvo con Jesús como discípulo, pero él hizo trabajo de investigación, algo que todo estudiante aprenderá a hacer. Entonces yo lo describo así, como si hay un accidente donde cruzan 2 calles y hay 4 personas en las 4 esquinas viendo el mismo accidente, pero uno va a ver que se abrió la puerta, otro va a ver que botó una llanta, otro va a ver que se quebró un cristal, otro va a ver que salió una persona. Entonces van a darlo desde su perspectiva, y todo esto ordenado y supervisado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, o sea, Dios sopla en ellos. Entonces vamos a ver los evangélicos, que contienen muchos milagros y muchas historias, y luego vamos a ver las parábolas. Y aquí la explicación es: comprende lo que digo. Dejen darles un ejemplo que viene del libro, lo van a leer ustedes. Esta no es parábola, pero esta es una historia que dijo el Señor cuando viene un joven rico, habla con el Señor Jesucristo. Está en Marcos 10:24, y vamos a escuchar o a leer, o ustedes van a escuchar explicaciones de cuando Jesús dijo, por ejemplo: es más fácil que entre un camello al ojo de una aguja que se salve un rico. Entonces, pues hemos oído tantas, y creo que hasta un servidor en algún momento lo dijo, la explicación que en el muro alrededor de Jerusalén había muchas puertas, muchos portones, y que una de esas puertas se llamaba la puerta de la aguja, y que solo estaba abierta en el fines de semana, y mientras que los sábados todos estaban cerrados. Por esa puerta solo podía entrar un camello si hacía 2 cosas: si se quitaba la carga y se caía sobre las rodillas. Bueno, eso, como decimos en inglés, that'll preach, ¿no? Eso predica, y usted comienza a predicarle a la congregación de eso, porque usted lo oyó solamente, no investigó, no hizo interpretación o hermenéutica correcta. Entonces usted lo predica, y ¿quién no va a decir gloria a Dios cuando le dice usted: rico, tienes que quitarte tu carga de esa riqueza y caer sobre tus rodillas? Entonces sí, pero la realidad es que esa puerta no existe, nunca existió. Alguien, creo ya que en el año 1100 dijo esta historia, y se fue creyendo y ahora los pentecostales apostólicos la estamos predicando. Y entonces ¿qué dice alguien? Entonces el rico no se puede salvar
salvar. Bueno, al final de la parábola, o más bien no es parábola, pero al final del relato aquí, el Señor dice que después de todo es imposible que un camello atraviese el ojo de una aguja. Así también, para que un camello entre por el ojo de una aguja, solo Dios tiene que hacer un milagro, porque es imposible. De la misma manera, para que un rico se salve, entonces tiene que ser un milagro, pero para Dios nada es imposible. Oí el otro día también, hablando de interpretación, no sé si ustedes han escuchado, donde dicen por allí que en China o en mandarín en chino se escribe la palabra crisis y oportunidad, que es la misma, y luego decimos o dicen, entonces no es una crisis, es una oportunidad. Bueno, decir eso en español está bien, pero decir que en ese idioma la palabra se escribe y que quiere decir las dos cosas, eso no es cierto. Eso el presidente Kennedy, creo que en el año 62, dio un discurso de algo que él había leído de uno que dijo eso hace como 100 años antes, y él lo dijo como presidente de los Estados Unidos, y ahora hay seminarios que tienen esa gráfica y seminarios de crisis y oportunidad porque nadie investigó. Entonces cuidémonos que no estemos nosotros añadiendo a la palabra, ni interpretando, ni poniéndole nuestras ideas. Y cuando hablamos de parábolas, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no añadir a todo un significado. Es ¿qué está tratando de decir Jesús con esta parábola? ¿Qué es el mensaje de esta parábola? Entonces, un hombre tenía 2 hijos. El menor vino y le pidió la herencia. Y ahí va la historia. Entonces, si nosotros le comenzamos a poner, yo he oído predicaciones, fíjense, de la esposa o la mamá del hijo pródigo. La Biblia no la menciona, pero los predicadores sí las mencionan. ¿Dónde estaba ella? Estaba detrás de una cortina, se quedó llorando cuando se fue el hijo. La parábola no está hablando nada de cómo las madres lloran cuando se van los hijos. La parábola está diciendo que si te pierdes y te arrepientes y regresas, el Padre está con los brazos abiertos para recibirte. Entonces, vamos a aprender de cómo ver la parábola a lo que es. ¿Qué está tratando de decir Jesús con esta parábola? Y sin parábolas no les hablaba. Y luego vamos a ver la ley o las leyes. Aquí se me fue. Okay. Segundo, las parábolas, las leyes, las estipulaciones del pacto para Israel, la ley de Moisés, la ley de Dios para el pueblo, para los pactos del pueblo. Aquí sí, hermanos, somos tal vez culpables de escoger las leyes que nosotros nos gustan para aplicarlas a las iglesias, y las demás las dejamos fuera, ¿no? Entonces tener mucho cuidado. Miren, estamos viviendo en tiempos donde se predica mucho la doctrina de la prosperidad, basada, mal aplicada del libro de la epístola de Juan. Deseo que seas prosperado así como tu alma prospera, y con un texto entonces debemos hacernos ricos todos y Dios te va a bendecir. Y luego toman textos del Antiguo Testamento, de las leyes para Israel. Tú serás cabeza y no cola, tú no pedirás prestado, tú prestarás. Entonces esos textos no se aplican a nuestra vida hoy. Sí hay bendiciones para nosotros, seguro que sí, pero no basadas en eso. ¿Ve? Y tengamos mucho cuidado entonces con estas partes, y qué bueno que vamos a aprender cómo se usan esas porciones. Los profetas, el intento de hacer cumplir el pacto en Israel, la voz de Dios. Recuerdan que cuando hablamos de un profeta, estamos viendo lo que Dios está hablando a su pueblo a través del profeta.
Y cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando de lo que el sacerdote está llevando hacia la presencia de Dios en intercesión. Entonces, cuando yo le voy a abrir el libro a uno de los profetas, entonces, bueno, ¿qué es lo que Dios estaba hablando a ese pueblo? Y así se van acomodando los géneros literarios. Los salmos son oraciones de Israel y muestras, y las nuestras, perdón. Entonces, sí, los salmos son la vivencia de Israel, es lo que vivió Israel, son sus alabanzas, sus oraciones. Y nosotros las podemos tomar como en nuestros momentos de devoción, en nuestras oraciones, pero tenemos que tener cuidado porque algunos salmos dicen que quiere que tomen los niños del vientre de la madre y los arrojen a la pared, y que los enemigos, cuántas veces David dice destruye a mis enemigos, y no solo destruye, los mutílalos, ¿no? Entonces, pues si nosotros leemos eso y ay Señor, tengo un enemigo, por favor encárgate, así como dice David, entonces estamos fuera de contexto, porque acá en el Nuevo Testamento nos dice que amemos a nuestros enemigos y que si alguien nos da en una mejilla debemos de poner en la otra para que nos dé ahí también. Hermanos, mucho cuidado con cómo interpretamos la Biblia y luego seamos honestos cuando lo hagamos. Pablo en 1 Corintios 7, miren qué honesto es. Él está hablando del matrimonio y de la relación marital y luego dice, esto lo digo yo y no el Señor. Y luego a pocos versículos dice, esto lo dice el Señor y no yo. Qué hombre tan honesto, ¿no? No está diciendo que todo lo que sale de su boca o de su pluma que es del Señor. Obviamente el consejo de un apóstol es bueno, el consejo de un hombre de Dios como Pablo es bueno, pero ¿no conocen por ahí a alguien que predica, que piensa que todo lo que dicen es palabra de Dios? Todo lo que dicen, entonces eso viene a traer mucha problema porque los hermanos se confunden. Pues dijo el pastor, pues está bien, mientras yo diga lo que está escrito, cómo está escrito y para qué fue escrito, es palabra de Dios. Pero no toda mi palabra, el hecho de que soy pastor, yo no puedo escoger si tú vas a comer nieve de vainilla o nieve de fresa, eso es tu decisión, ¿no? Y lamentablemente por allá en otro planeta creo que hay hombres así que piensan que todo lo que ellos dicen es de Dios. ¿Listos? Adelante. La sabiduría, estamos hablando de los libros de sabiduría, de Job, de Proverbios, Eclesiastés, y eso obviamente no se lee igual que las historias de Primera de Samuel. Se tiene que conocer la cultura, qué está diciendo. La sanguijuela tiene 2 hijos que dicen dame, dame. Pues ¿qué es eso? Sin una interpretación pues no se va a entender. Y luego el Apocalipsis, imágenes de juicio y esperanza. Qué libro tan inteligente y tan complicado. Y si hacemos literal lo que debe ser espiritual, y si hacemos espiritual lo que debe ser literal, entonces habrá una confusión. Entonces, lectura inteligente, cuidadoso estudio, obediencia de corazón. O sea, estos son los marcos de esta clase. Leer con inteligencia y luego estudiar. Procura con diligencia estudiar. En otra versión aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Déjenme ver aquí qué hora tengo porque yo estoy muy feliz. Ok, vamos a ir unos 6 minutos más. Vamos a ver entonces la definición de algunos términos porque estamos aprendiendo qué quiere decir hermenéutica, qué es esta palabra grandota. Un diccionario solamente dice técnica o método de interpretación de textos. La hermenéutica se remota a la exégesis bíblica y a la explicación de mitos y oráculos de la antigua griega. La palabra hermenéutica quiere decir interpretar cualquier texto.
La hermenéutica bíblica obviamente es interpretar lo que dice la Biblia, pero hay hermenéutica de otros textos, de otros géneros literarios, de otras historias. Entonces, es más, todos interpretamos lo que leemos, todos, pero cuando se viene a la Biblia tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y por eso dice, es una palabra griega, esta hermenéutica. Vamos a verla de otra perspectiva. El griego hermeneutikos, que quiere decir interpretación. Hermenéutica es la ciencia del estudio de la interpretación de las escrituras, la rama de teología que prescribe las reglas por las cuales la Biblia debe ser interpretada. La hermenéutica bíblica se esfuerza para formar guías de estudio para recobrar el significado original del texto bíblico a sus lectores. Esto es una definición del Compact Dictionary de palabras doctrinales por Terry Meath y es de Bethany House. Entonces, lo que quiere hacer la hermenéutica es recobrar el significado original. En unos momentos y después del receso vamos a ver que hay una diferencia pequeña entre la palabra hermenéutica y la palabra exégesis. Son casi igual, pero tienen una diferente función y los autores Fee y Stewart hacen resaltar eso un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir hermenéutica? Interpretación. Vamos a ver otra definición. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. El término etimológicamente se deriva del verbo griego hermeneo, que significa explicar, traducir, interpretar. Entonces, así brevemente, hermenéutica es interpretar, pero aquí esta definición le añade explicar, traducir. Por su raíz Hermes ha sido relacionado con Hermes, el mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la invención de los medios más elementales de comunicación, en particular el lenguaje y la escritura. Entonces por eso se dice hermenéutica. ¿Tenemos un minuto o dos? ¿Sí? Bueno. Entonces, estimados hermanos, esta hermenéutica tiene reglas, tiene maneras de ejercerse. Los dejo con estas dos ilustraciones hablando de la hermenéutica. Hace muchos años se formó una comisión en la iglesia y estábamos estudiando el tema que si una persona cae en el pecado, en lo vil, después de ser bautizada, después de ser convertida y regenerada, y regresa al pecado, que si esa persona puede ser salva, puede ser restaurada. Y creo que la mayoría de ustedes se pueden acordar que hace 30 años, cuando una persona cometía, por ejemplo, adulterio, fornicación, era excomunicada para siempre, porque una vez que pierdes tu salvación, pues no es siempre, una vez salvo, siempre salvo. Entonces me tocó dirigir esa comisión y en ella estaba un anciano ya. Yo tenía como 3 años y el anciano ya era mayor de lo que yo soy ahora, ya estaba en sus 70s. Entonces él dijo esto, ¿por qué estamos estudiando aquí esto? Dijo, sí, ya sabemos que si se pierde y ya no hay restauración. Entonces tuvimos que platicar con mucho respeto y decir, es que todos estamos sujetos a la hermenéutica. No podemos decir porque siempre hemos creído así o porque aquel pastor lo dijo. No, tenemos que investigar y es lo que estamos dándoles en este curso, las herramientas de cómo distinguir los géneros literarios, de cómo usar algunas reglas de la hermenéutica, aunque queremos guiar solamente y dar algunas ideas. Otro ejemplo es que estaban estudiando unos ministros con pastores ya grandes, con mucha experiencia, y un hermano estaba enseñando de estas cosas, y después, ya que terminó, se para un viejito y dice, mentiras, mentiras, mentiras.
y pues todos se congelaron, especialmente el maestro, y no hallaba qué hacer. Y dijo este viejito: tantos años que tengo predicando mentiras. No quiere decir que todos los viejitos predicamos mentiras, pero sí, si nos salimos de la hermenéutica y de una interpretación sólida, precisa, entonces sí podemos estar enseñando cosas que realmente no están en la Biblia. Y por eso queremos adiestrarnos y adiestrarlos a ustedes en esto.